Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Keep Coding. Me presento, soy Mai y el día de hoy estaré acompañándolos en esta nueva sesión. Mientras se sigue uniendo más personas, les cuento que en Keep Coding Tech School somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos diferentes tipos de bootcamps como programación desde cero, desarrollo web, big data, DevOps, cloud computing, Cybersecurity, Marketing Digital y nuestro máster en Tecnologías Exponenciales de la Computación. Así que si tienen dudas y quieren formar parte de nuestro equipo, ya saben que pueden visitar nuestra página web. Hoy nos acompaña David Pinilla, él es especialista en dirección de estrategias comerciales y marketing y hoy nos trae una super sesión. Bienvenido, David. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Adelante. Gracias a Bueno, ti. pues voy a compartir pantalla. Mucho gusto a todos. Qué bueno tenerlos por acá. Creo que vamos a dar unos 2 minutos para comenzar y para que más personas se puedan ir conectando. Creo que ahí ya están llegando. Bueno, les cuento un poco. Yo estaba caminando la vez pasada por la Plaza del Sol y me encontré un chico jugando fútbol, de esos que se paran en la mitad de la plaza a hacer diferentes movimientos con el balón y demostrar habilidades, ¿vale? Ese mismo día tenía un partido o tenía separado unas boletas para ir al Bernabéu a ver un partido de fútbol y me quedé pensando un poco de por qué él, teniendo apenas 20 años y teniendo verdaderamente una habilidad extremadamente visible, no era contratado en un equipo de liga de fútbol. ¿Qué debía hacer él para poder verdaderamente ser extremadamente eh, visible para estos equipos? Entonces, al final, lo que me pregunté en este proceso es, ¿cómo crear equipos de rendimiento como los mejores equipos de liga? Porque hay personas en nuestras empresas eh, que nosotros a veces no vemos y que son verdaderamente fuertes o verdaderamente tienen un impacto gigantesco y no sabemos en qué posiciones ponerlas. Entonces, el webinar de hoy se va a basar en esto, en contestar esta pregunta, en entender cómo verdaderamente nosotros podemos, desde ya sea áreas de coaching, desde áreas de reclutamiento, desde áreas de consultorías, podemos entender el potencial de las personas, dónde genera mayor impacto y asimismo saber cómo juegan en equipo y cómo juegan de forma individual. Durante todo el webinar van a poder ver un código QR donde está mi tarjeta de contacto. Ahí van a poder ver pues, mis teléfonos, mis redes sociales. Y en el último link van a ver un link para poder hacer un cuestionario en el caso que quieran que los contacte posteriormente para ampliar información. O me dejan un WhatsApp también con la información que les deje este código QR. ¿Vale? Pues me presento, mucho gusto a todos. Mi nombre es David Pinilla, yo soy de Colombia. Actualmente vivo en Madrid, España. Tengo 12 años de experiencia en cargos de marketing, de ventas, en empresas tanto nacionales, multinacionales, startups en Latinoamérica y Europa. He podido trabajar en empresas de diferentes sectores, tanto en sectores de la construcción como en transporte, como industriales como tal, y he tenido la posibilidad también de crear startups de diferentes sectores y la última que actualmente estoy se llama Rainix, que es una empresa de consultoría de data. Um, Soy coach ejecutivo y me enfoco en SciTech, básicamente en la tecnología psicológica aplicada con el fin de poder administrar el talento y entender muy bien dónde están las capacidades y las potencialidades de cada persona. La primera pregunta que me gustaría hacerles a todos es, ¿qué diferencia hay entre estos dos equipos? Normalmente cuando uno ve un equipo de liga y ve estos jugadores con una alta capacidad para manejar su potencial, para manejar su equipo, pero también vemos al otro lado equipos multidisciplinarios de diferentes ramas, de diferentes empresas que no entregan todo su potencial, que a veces se caen o se levantan, pero va a depender de muchos factores. Verdaderamente la pregunta es, ¿en qué los diferencia? Y seguramente cuando nosotros hablamos de un jugador de fútbol podemos dar
muchas características. Ellos nacieron con un don, ellos son únicos o tienen habilidades muy difíciles de conseguir. Desde pequeños están practicando y básicamente eso hace que ellos puedan jugar en un equipo de liga de fútbol. O es que rinden físicamente más que una persona promedio y eso hace que ellos pues puedan conseguir a nivel deportivo lo que sea. Pero la verdad es que es otra. La verdad es que ellos tienen algo por dentro que van desarrollando y no solamente ellos desarrollan, se lo desarrollan los equipos o lo desarrollan sus coaches o lo desarrollan sus padres. Como por ejemplo desarrollan fuerza mental. Se centran en un rol en específico. Entrenan 8 horas al día en fortalezas y en áreas de oportunidad que tienen. Saben leer a sus compañeros y usarlos. Y finalmente practican en diferentes niveles de experiencia. Si nosotros desde las empresas podemos empezar a entender cómo desarrollar la fuerza mental de nuestros trabajadores, cómo centrarlos en el rol donde ellos generan mayor impacto. ¿Cómo hago para que puedan leer sus compañeros, puedan leer las áreas de trabajo, los proyectos y usar a sus compañeros en beneficio propio? Y cómo desde su nivel de experiencia, ya sea desde practicantes, desde becarios o hasta niveles C-levels, pueden verdaderamente practicar y empezar a generar esa coordinación entre sus potencialidades y sus emociones. Entonces, vamos a hacer un paralelo de cómo realizan procesos de selección. Un equipo de alto rendimiento, ¿cómo realiza la selección de personal? Primero, para que un jugador entre a un fútbol de alto nivel, este equipo hace un análisis de la asertividad competitiva del fútbol en el nivel correspondiente a la perspectiva multidimensional para conocer factores determinantes de cada uno de los jugadores. ¿Factores como qué? Factores como físicos, técnicos, tácticos, psicosociales, biomédicos y teóricos. Eso es una primera parte para poder entrar a un equipo de liga. Después de eso, hay unos perfiles de exigencia según el nivel correspondiente y eso hace que el perfil pueda o no entrar dentro de este proceso de liga. Después de eso, un jugador de fútbol tiene que estar en un análisis de correlación de variables discriminantes escogidas para poder tener mayor incidencia y poder predictivo. Saber este equipo, cuál va a ser la incidencia que ese jugador va a tener no a nivel individual, sino a nivel grupal. Y por otro lado, cuál es el poder predictivo que esa persona puede generar cuando hay verdaderamente cambios de forma diferenciales en el equipo o cuando hay que tomar decisiones importantes. Finalmente hay unos valores de rendimiento, porque la persona puede ser excelentemente técnica o tener una teoría muy bien puesta en fútbol, pero si la persona no tiene los factores de rendimiento acorde a las exigencias, lo que va a pasar es que no va a poder entrar a la liga. Y finalmente, hay unos diseños y unas aplicaciones de instrumentos metodológicos para determinar el potencial futbolístico. Eso quiere decir que acá hay un nivel de dones que las personas tienen, claramente, pero que conociendo cuál es ese potencial de la persona, puede entrar a participar en este proceso donde va a entrar a un equipo que verdaderamente lo va a potenciar, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entonces, al final, después de conocer esto, me di cuenta que pues este chico que estaba en Sol puede tener muy buena técnica, pero de pronto, metodológicamente, a nivel de exigencia biomédica y psicosocial, hace que la persona no pueda llegar a entrar a un equipo como el Real Madrid, como Barça o como el Atlético. Ahora, ¿qué pasa en las compañías? Las compañías, ¿cómo escogen a un candidato? Lo escogen por la formación y la expertise, años en la industria, si tiene títulos, que ha logrado, referencias de la empresa. En algunos casos hacen pruebas psicotécnicas para medir conductas, capacidades, habilidades. Y hasta ahí digamos que esos 2 puntos son lo que la mayoría de empresas hacen para escoger una persona que va a tener una incidencia muy importante a nivel de rol, tanto de equipo como a nivel de objetivos que necesita la empresa. En algunas empresas y más que todo en las startups de ahora, se hacen preguntas del estilo de vida para ver si hay un fit con la cultura y entender si el candidato verdaderamente va a entrar en ese proceso mental que se necesita. Y finalmente, para procesos mucho más altos, pues hacen casos de negocio, donde se profundizan de conocimientos de temas muy específicos y así la persona puede argumentar. Entonces, si nosotros ponemos un paralelo de un perfil de liga versus a un perfil de empresa, lo que va a pasar es que vemos algo parecido a esto. Este es un perfil de una persona de liga. Está estadísticamente puesto. Se sabe perfectamente esa persona a nivel de pase, a nivel psicológico, a nivel de defensa, a nivel de agilidad, a nivel de fortalezas. ¿Qué potencial tiene? ¿Qué le hace falta? Estas personas no solamente las revisan en sus inicios, sino que constantemente en los partidos están poniéndole data para que esas personas puedan ir progresando. Eso quiere decir que ellos tienen que constantemente estar sobresaliendo y adicionalmente a eso mejorar sus datos. ¿Sí? Esto es un perfil de
de un jugador de fútbol, donde hay muchas cosas que ustedes pueden ver, temas psicológicos, temas mentales, skills muy específicos en sus áreas, donde verdaderamente puede generar acción, a nivel de penaltis, a nivel de pases, a nivel de posiciones, a nivel de determinar, etcétera, cómo esa persona está puntuada, y asimismo, pues, como hablábamos, hay un tema específico de data. ¿Qué pasa si nosotros miramos un perfil de esto con un perfil de empresa? Este sería un perfil de empresa. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Un perfil donde van a ver unas cosas muy subjetivas que el entrevistador o el candidato habla, de soy muy amable, soy resiliente, soy comunicador, pero verdaderamente todas las opiniones que tiene la empresa o el equipo pues van a ser muy subjetivas de acuerdo a ese argumento que va a tener la persona. Va a haber unos datos básicos de la experiencia, de idiomas, de las áreas, y va a tener un proceso de esa persona cuáles cargos podría aplicar. Pero aparte de eso no entendemos más de la persona, no sabemos y estamos como tanto candidatos como empresas a ciegas de saber a quién contratamos. Tenemos una certeza donde cada vez los candidatos están más puestos en saber qué responder, en saber cómo enfrentarse a esas entrevistas. Pero entonces ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es el impacto verdaderamente que generan las personas en las organizaciones? Y no solamente saberlas durante todo su proceso, sino antes de contratarlas. Entonces las empresas conocen muy bien el expertise de las personas, conocen muy bien la experiencia, las personalidades, pero verdaderamente cómo puedo yo conocer el impacto de esas personas. O yo como candidato, verdaderamente yo cómo me puedo vender sabiendo cuál es el impacto que yo puedo generar en las organizaciones. Entonces, ¿cómo se perfilan los candidatos? Básicamente un candidato de una empresa se perfila por medio de una fórmula de rendimiento. Es una fórmula de rendimiento que es C más H más E por A, ¿vale? ¿Qué significa esta fórmula de rendimiento? Es conocimiento más habilidad más experiencia multiplicado por actitud. Muchas veces hablan diferentes coaches que lo más importante es la actitud, y es totalmente cierto. Puedes tú no tener los conocimientos necesarios, puedes no tener la habilidad y no tener la experiencia, pero si tienes la actitud adecuada, seguramente vas a florecer en la empresa. Y así es como constantemente nosotros estamos enfocando nuestros procesos tanto de selección como nosotros mismos como candidatos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en una empresa normal con este escenario o con esta fórmula de rendimiento? En 6 meses, la empresa ha contratado el mejor candidato y después Recursos Humanos empieza a preguntarse, ¿cuánto durará este candidato en el puesto? ¿Estará a gusto con las funciones? ¿Estará a gusto verdaderamente con la empresa, el servicio? Al año viene un reto gigante y nos va a tocar mover a esta persona a algo que nunca ha trabajado. Le va a tocar un nuevo equipo. No hizo fit con el equipo. ¿Qué va a pasar? Mire, a los 2 años, este candidato le están ofreciendo más dinero y se nos fue. Se nos fue en 2 años un candidato que podía ser extremadamente potencial y que podía darle un vuelto al área, al proyecto o a la empresa. ¿Qué es lo que nos faltó? Entender verdaderamente dónde esa persona podía florecer. Si yo contrato solamente por conocimiento, habilidad, experiencia, actitud, estoy contratando al individuo y no la necesidad que yo tenga el equipo. Ahora, ¿cómo? Y la pregunta basada en esto es, ¿qué pasaría si Messi, Ronaldo o James se hubiesen contratado para ser guardameta o arqueros? ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Verdaderamente podrían desarrollar su potencial natural e impactar los equipos como lo han hecho? Si desde pequeños a Ronaldo le hubieran dicho, Ronaldo, tú juegas muy bien fútbol, pero tú vas para guardameta, Ronaldo no sería lo que soy. ¿Qué es lo que pasa? Es que alguien vio un potencial, hubo un análisis de data donde diferentes características hicieron que él estuviera en ese puesto y fuera exactamente donde puede florecer y verdaderamente donde puede generar un mayor impacto. Un candidato ideal a nivel de liga, ¿cómo lo contrata? Primero, la necesidad del equipo para tener un elemento que complemente al equipo. No contratan a una persona por la persona, lo contratan por elemento que complemente. Segundo, ¿dónde ese jugador puede desarrollar y ejecutar su máximo potencial? Si ese jugador tiene una parte del equipo donde no hace un match para poder desarrollar, o básicamente hay 3 o 4 jugadores que estén en el mismo puesto, lo que va a pasar es que esa persona no va a poder desarrollar su potencial. Y finalmente, ¿cuáles son los procesos de autoconocimiento y rendimiento que esa persona necesita para poder dar lo máximo de sí? Si esto lo pasamos a una fórmula, básicamente, ¿cómo sería un candidato ideal de liga? Tenemos la fórmula de individuo,
Claramente tiene, como hablamos al principio, un conocimiento, una habilidad, una experiencia y una actitud que hace que la persona se contacte. Pero lo que verdaderamente cambia la selección de esto es esta parte de la fórmula, que es la fórmula individual elevado a la grupal. ¿Qué quiere decir la fórmula grupal? Tenemos la individual, que ya conocemos que es conocimiento, habilidad, experiencia multiplicado por actitud, pero la grupal es elevado al potencial natural de la persona y al mayor impacto que pueda tener. Si nosotros como coach, como consultores o como empresas entendemos que las personas florecen más donde mayor impacto tengan y naturalmente donde mejor puedan llegar a cumplir sus funciones, seguramente esas personas van a hacer cosas que nunca hemos imaginado en los proyectos. Ahora la pregunta es, ¿y yo en mi empresa, en mi área, cómo identifico el potencial natural de cada persona y el impacto de los equipos, sus capacidades innatas y limitaciones antes de contratarlos? Porque al final esto se puede ir mirando a través de la experiencia. Un candidato que lleve una empresa 5, 10, 15 años, ya se puede mapear muy bien cuáles son sus capacidades y dónde están sus limitaciones. Pero antes de contratarlos, es la pregunta que verdaderamente va a hacer que yo pueda ahorrar tiempo, puedo ahorrar dinero y además puede generar mayor impacto. Adicional, si yo como candidato puedo entenderme también, puedo saber exactamente en qué trabajar, en qué tengo que mejorar y dónde yo tengo que aplicar para florecer mucho más. Entonces, al final, lo que nosotros como consultora comentamos es que la contratación debe basarse en qué elemento complementa el proyecto, qué elemento complementa a la empresa. No a nivel de individuo, a nivel de complemento, a nivel de grupo. Finalmente, ¿dónde ese candidato va a poder ejecutar su máximo potencial? Porque si una persona es altamente creativa, desde su naturalidad, desde su niñez o desde sus procesos mentales, lo vamos a poner a implementar, solamente ejecutar, si esa persona verdaderamente puede florecer a nivel creativo, a nivel estratégico. Y finalmente, como yo le doy una información de autoconocimiento para que ese rendimiento que necesita la empresa, ese objetivo, verdaderamente pueda asumir los retos que yo le pongo. ¿Cómo lo hago? A través de el SciTech. El SciTech es una nueva forma que nosotros como Brainex estamos empezando a comunicar, que es la psicología tecnológica aplicada basada en dos factores. La organimétrica, que ahorita profundizamos el proceso, y la psicometría profunda de las personas. Esto se hace a través de qué? Se hace a través de dos tecnologías de Inglaterra, una que se llama The GC Index y otra que se llama Cambridge Code. ¿Qué es GC Index? GC Index básicamente es una tecnología de última generación de organimetría que identifica las tendencias naturales y el potencial de cada persona, así como el impacto que puede tener dentro de una actividad, proyecto, organización. Qué interesante y qué potente es esto, porque al final lo que yo voy a hacer es tomar decisiones no de forma subjetiva, sino de forma objetiva, de acuerdo a la data que yo pueda entender de la naturalidad de las personas. El segundo test del SciTech que nosotros tenemos es Cambridge Code. Este es un test de psicometría que básicamente lo que hace es profundizar en 14 marcadores que identifican los rasgos inconscientes de las personas. ¿A nivel de qué? A nivel de capacidades, potencialidades y limitantes. Nosotros desde la niñez empezamos a formar nuestro subconsciente y tanto las capacidades, potencialidades o limitantes que tenemos bien enfocados en todas nuestras vivencias hasta los 18 años. Este test lo que hace es la posibilidad de poder volver visible lo invisible de nosotros mismos. Y finalmente, como Brainex, nosotros lo que tenemos es la combinación de las dos tecnologías para poder crear metodologías y métricas de una forma muy poderosa para que tantos coach como empresas de reclutamiento, como las mismas áreas de recursos humanos o consultorías, trabajen en esos procesos de transformación, de adaptación, de maximizar la productividad y finalmente poder entender excelencia en toda la parte humana de sus empresas. Quiero que vean este video
vemos dos finales totalmente diferentes, pero con un mismo factor en común. Sustituciones que en el minuto 89, en el minuto 70 cambiaron la historia de la final. Entonces la pregunta es, ¿esto es una suerte o es un complemento? ¿Cómo saber qué candidato complementa? ¿Cómo saber como coach a nivel de fútbol cuándo tengo que ingresar a una persona y cuándo tengo que sustituirla? Gareth Bale, un jugador de 100 millones de euros, de las transacciones más costosas en su momento, no lo metieron en titular y cuando hacen un cambio, cambia todo el partido. Igual con Götze, cambia todo el partido al minuto 89 al final. ¿Cómo saber entonces cuándo sustituir a una persona en un proyecto? ¿Sí? Bienvenidos al GC Index. ¿Qué es el GC Index? GC Index se crea aproximadamente hace unos 7 años porque la consultora McKinsey contrata al dueño del GC Index, Dr. John, para entender cuáles eran las personas altamente visionarias de las empresas, cuáles eran las personas que podían cambiar el rumbo de las áreas, de los proyectos. Pero cuando se empezó a hacer la investigación, se dieron cuenta que hay 5 factores naturales de la persona a nivel de forma de pensar que hace que estas áreas es donde uno mayor pueda florecer su impacto en las empresas. Están los visionarios, que son personas que crean las ideas. Están los estrategas, que son personas que cogen esas ideas y las vuelven estrategia, le dan sentido, piensan como un mapa mental, piensan en embudos. Están los implementadores, que son personas que su naturalidad es ir a la acción, es una persona que va directamente a que las cosas sucedan, se empujan constantemente para que las cosas salgan. Hay personas que son perfeccionistas o polisher, que son personas que brillan en la parte del detalle, brillan en la parte de mejora, brillan en la parte de mirar cosas que alguien no ve y que ya están hechas. Y finalmente están los playmakers, que son personas que florecen en las organizaciones porque tienen mayor habilidad de cohesión de equipo, entienden más las personas que los procesos. Son personas que naturalmente pueden hacer que todo funcione de una forma mucho más fácil a nivel de conflictos, a nivel de comunicación, etc. Entonces, qué importante es que nosotros, desde que salimos de la universidad, podamos entender cuál es nuestro potencial. O a nivel de empresa, cuando yo voy a contratar a una persona, qué interesante sería saber esa persona dónde va a florecer, en qué área, de acuerdo al reto. Si yo, por ejemplo, estoy en una startup que hoy necesita crecer, necesito personas que sean altamente implementadoras. Yo no puedo contratar personas en un momento donde necesite hacer un push importante a facturación que estén pensando solamente en ideas, porque en ese momento necesito personas que sean altamente enfocadas. O si yo voy a abrir un nuevo país, o si voy a generar un nuevo proyecto de innovación, ¿qué perfiles tengo que tener? No solamente empieza a jugar la formación, la experiencia, sino verdaderamente dónde esas personas florecen. El paralelo que quiero comentarles un poco con los videos anteriores es que si una persona nace para ser delantera, nace para ser defensa, nace para ser arquero, ahí es donde florece mucho más. Eso mismo pasa acá. Si una persona nace para ser estratega y además de eso tiene un alto poder de creatividad, debería tener mucho más roles donde ese factor lo pueda potenciar. ¿Qué hace este test? Este test no solamente mira un factor individual para poder tener un entendimiento mucho más del yo a nivel empresarial, a nivel ejecutivo, a nivel de relaciones también, desde cómo yo lidero siendo un polisher, cómo yo lidero siendo un implementer, sino que a nivel de equipos. ¿Sí? Este test también lo que hace es poder mapear los equipos para entender esos equipos cómo están formados. En este ejemplo, por ejemplo, vemos 8 personas y es un equipo donde el 60% de la energía natural está enfocada en implementadores y en creativos, en game changers. Pero si este es un equipo de ventas, funciona muy bien. Son personas que van a la acción y están pensando qué hacer diferente para hacerlo. Pero si este fuese un equipo de marketing, fuese un equipo de planeación, necesitan estar conceptualizando, pensando en cómo cambiar en estrategia, puede ser que este equipo necesite una reestructuración, tanto de su líder o de su equipo, donde la energía fluya mucho más para que esas personas puedan entender mucho más dónde florece. Al final también, ¿qué hace este test? Puede organizar y mapear todas las organizaciones y directamente las áreas, los consultores, los coaches, saber exactamente esa persona dónde es clave. Y con eso, ¿qué? Poder hacer sustituciones como los jugadores de liga. Si yo, por ejemplo, tengo un programa de costos, normalmente esos programas de costos o programas de innovación o transformación, escogen a las personas por diferentes temas. Entonces vamos a escoger a David, porque David tiene 12 años de experiencia en la empresa y porque sabe de finanzas. Y vamos a coger a Jorge, porque Jorge tiene una maestría en finanzas
y nos puede servir para la reducción de costos. Entonces, entre ellos dos van a crear, desarrollar, implementar y ejecutar un programa de reducción de costos. Pero ¿qué es lo que pasa? David y Jorge en este ejemplo son altamente creativos, pero no son estrategas y no son implementadores. Y ahí es donde empiezan a haber problemas en las empresas en esos programas de transformación, de innovación o de reducción de costos, porque quieren que una persona haga todo. Y hay personas que pueden hacerlo todo a nivel de naturalidad, pero hay personas que florecen mejor en alguno o en otras áreas. Entonces, en este ejemplo, la idea es que en un programa de reducción de costos, pues contratemos, por ejemplo, a Jorge, que Jorge es altamente creativo. Jorge lo que va a hacer es que ese programa de reducción de costos lo va a crear de acuerdo al conocimiento de la experiencia que tiene, su formación financiera y además toda su forma de natural de pensamiento. Después Jorge sale del programa de reducción de costos y entra David, que es estratega, va a coger esa idea de Jorge y estructurarla de una forma organizada para que genere ese impacto. Después David sale del programa de reducción de costos y entra Daniela, que Daniela es una implementadora innata que va a hacer que esto florezca mucho más. Y además voy a meter a Carlos, que Carlos es un playmaker que va a hacer que cohesionen las ideas y se maneje muy buena comunicación. Y al final, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy sustituyendo las personas, no cambiándolas, sustituyéndolas de acuerdo a la necesidad que yo tenga en cada uno de mis proyectos, áreas o empresas. Y qué interesante es, la verdad, poder usar el máximo potencial de las personas. No todas las personas hacen de todo, es importante tenerlo claro. Hay personas que pueden tener una muy buena experiencia, pero van a florecer y su pensamiento está mucho más concentrado en un área. Eso es GC Index. Ahora quiero que vean este video. Bueno, lo ha sido que siempre pensamos en ganar, ¿no? En la mentalidad ganadora yo creo que es lo que hace que el equipo siga creciendo, que los jugadores sigan creciendo y que todos crezcamos, ¿no? Ese atrevimiento, esa valentía para da igual el resultado que llevemos, sea a favor, sea en contra, de seguir, de querer ganar, ¿no? Y sumar de 3 en 3, que es lo que importa y lo que nos vale a nosotros. Yo creo que eso lo vamos a marcar nosotros mismos, ¿no? Somos los que somos capaces de ganar, los que somos capaces de perder, ¿no? Somos los mismos, el mismo plantel, ¿no? Que estamos aquí, toda la gente que nos ayuda en el día a día y estos somos todos, ¿no? La verdad que lo que transmite el equipo, lo que transmite la gente es mucha felicidad, ¿no? Porque buen ambiente, ¿no? Que es lo que hace falta, seguir siendo conscientes de lo importante que es que sigamos sumando de 3 en 3 y no ponernos techo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener los pies en el suelo, pero que en nuestra cabeza también se ilusione, ¿no? Muchas veces uno ve en diferentes noticieros o en diferentes programas a los jugadores hablar. Y la pregunta que yo me hago es cómo actuamos cuando los objetivos empresariales no se cumplen. Nosotros hablamos de soy o somos, ¿sí? ¿Cómo me automotivo cuando estoy derrotado? ¿Cómo me automotivo verdaderamente o cuál es la determinación que yo tengo cuando no cumplo mi objetivo a nivel de grupo, cuando la empresa verdaderamente no pudo cumplir sus objetivos del cubo, del semestre o del año? Y verdaderamente todo esto está desarrollado por diferentes formas de pensamiento: automotivación, determinación, trabajo en equipo, autoridad, liderazgo. Pero ahora la pregunta importante es, ¿y yo cómo puedo saber cuál es el perfil psicométrico profundo de los candidatos antes de contactarlos? ¿Cómo puedo saber si una persona tiene un proceso de autoridad importante? Si una persona tiene una determinación extra potenciada que va a hacer que verdaderamente los retos que yo le voy a poner como empresa los va a cumplir. ¿O cómo puedo saber si esa persona se automotiva? Si necesita reafirmación o no. Normalmente para poder generar estos temas hay dos vías. O un psicólogo que pueda hacer diferentes sesiones, aproximadamente entre 6 a 8 sesiones, donde con preguntas profundas y diferentes formas entienda el perfil psicométrico de las personas o el perfil psicológico. Y la otra forma es usar Cambridge Code, que es una tecnología de la Universidad de Cambridge, por esto lleva el nombre, creado allá, está avalada por Harvard y por MIT, es una tecnología SciTech, digamos aproximadamente 3, 4 años, relativamente nueva, está testeada en más de 10,000 personas y lo que hace es que elimina los perjuicios de subjetividad que esconden las personas y verdaderamente lo que hace es volver visible lo invisible a nivel de comportamientos, a nivel de limitaciones y a nivel de autoconocimiento. Esto funciona muy bien no solamente para la carrera, sino para la vida. Es un test que se puede hacer desde los 18 años, a partir de los 18 años. Y qué interesante es que uno desde los 18, 20, 25 pueda entender
dónde tiene que actuar, dónde tiene que ser mucho más determinado, dónde tiene que modificar, dónde tiene que adaptarse para poder ir subiendo su nivel y manejar su máximo potencial. Todo esto lo hacemos con el fin de ¿qué? Con el fin de que las personas puedan florecer en los trabajos, en sus áreas y en todo lo que haga de forma constante. Este test lo que hace es poder medir 14 marcadores, como son tenacidad, apetito al riesgo, liderazgo, decisión, transparencia, potencial, flexibilidad, entre otros, y darle a la persona no solamente una descripción de cómo es a nivel de cada uno de estos marcadores, sino asimismo también qué lo está limitando, por qué está limitado. Y con esto ya poder recibir diferentes sesiones de coaching o diferentes sesiones de terapia con el fin de que pueda coger y manejar esto de una forma mucho más rápida, organizada y así fluir muchísimo más. ¿Qué es lo que hace este test? Mostrar aproximadamente 14 marcadores de diferentes colores, donde se puede mostrar si la persona es extremadamente potenciada, si este es un marcador que lo tiene sobresaliente, eso hace que esta persona pueda ser muy poderoso en cada uno de estos. Otro marcador puede ser que la persona lo tenga limitado y lo que dice es el por qué está limitado, o si lo tiene desarrollado, lo tiene muy fuerte, lo tiene muy visible, y eso hace que puede ser tanto positivo o negativo dependiendo de la persona cómo lo ejecute. Entonces, cuando ya entramos un poquito a nivel de procesos de selección, a procesos de consultoría transpersonal, a procesos de coaching, con esto puede ser un punto de partida para que las personas o los consultores o los coaches puedan tener un punto inicial de dónde empezar su sesión. Van a tener un primer scan de esas personas, cómo pueden interactuar entre sí. Finalmente, también yo puedo tener perfiles de selección. Si yo, por ejemplo, voy a contratar un CFO, tengo 10 candidatos que tienen la misma experiencia, el mismo expertise, ¿cierto? Y tienen un perfil muy interesante a nivel psicotécnico. Pero yo puedo entender que hay 2 de estos que tienen un potencial extremadamente fuerte, que quiere decir que el reto que le va a poner a esa persona no se va a caer, o sea, su mentalidad, su estructura natural de subconsciente hace que esa persona se empuje de forma individual. Además de eso, esa persona tiene una determinación constante que lo incita a aprender de forma constante. ¿Yo por quién me voy a ir? ¿Por la persona que de pronto no tiene esa determinación o ese potencial, que tiene esas limitaciones naturales, o esas personas que verdaderamente tienen sobresaliente esos marcadores? Entonces, a nivel de recurso humano, ya mi decisión no se va a basar en, hizo una buena entrevista y la verdad es que dijo 3 o 4 cosas que me engancharon y por eso lo voy a escoger. O decisiones como, lo vamos a contactar porque es que hizo un match perfecto con la cultura, ¿sí? O es que esa persona ha trabajado tanto en esa multinacional que aquí seguramente la va a ir bien. Ya la decisión que tomamos es una decisión objetiva, una decisión basada en data. Esa persona la escogemos porque tiene alto potencial, alta determinación, o porque tiene un nivel de flexibilidad alto, o porque tiene un tema de autoridad importante, ¿vale? ¿Qué más puede funcionar con este test a nivel de equipos? Cuando yo tengo equipos que no se llevan bien entre sí, que hay problemas de comunicación, que el líder todavía no sabe cómo manejarlos, muchas veces la primera culpa es el líder no sirve, la verdad es que él no hizo fit con la persona. Pero cuando yo entiendo que, digamos, estas 5 personas, por ejemplo, Alberto es una persona que es un clásico rebelde, que necesita alineación y finalmente sobreestima su capacidad. Yo como líder, al entender a esta persona, sé exactamente cómo actuar poco a poco. Finalmente, si yo sé, por ejemplo, Tatiana tiene acá una autoestima reducida, ¿cierto? Que tiene un rebelde interior que no brota, ¿sí? O que tiene un problema de competitividad o es extremadamente competitiva, seguramente lo que va a pasar es que yo voy a, como líder, poder alinear mucho más a esta persona dentro del equipo o saber cómo hacerle un tema de mentoring para que pueda ir, digamos, modificando o adaptando su comportamiento de acuerdo a lo que el equipo y a lo que el grupo necesita. Entonces, para ir un poco mirando el proceso, ¿cuál sería el perfil ideal de contratación? Al final, si yo puedo mezclar los perfiles actuales que vemos en nuestros procesos de contratación y además el SciTech de poder mirar esa tecnología aplicada, esto sería un perfil interesante. Aquí ya vemos lo básico, el nombre, el país, sus cargos, sus idiomas, pero ya lo que vemos es cuál es la que más impacta. Y este es mi perfil abiertamente para que lo sepan. Yo, por ejemplo, puedo impactar en áreas estratégicas y en áreas de creatividad, pero en áreas de implementación seguramente no es donde voy a brotar mucho más. Que lo voy a hacer, sí, pero no es donde yo voy a sacar mi máximo potencial. Si a mí me ponen en proyectos donde tengo que crear y desarrollar estrategia, es donde verdaderamente yo voy a poder manejar mi máximo potencial. Adicionalmente a esto, en potencial y determinación, pues mi perfil tiene un tema de determinación limitada.
¿sí? Es un proceso de autoconocimiento que cuando yo soy consciente de que tengo una limitación en determinación, empiezo a trabajar con un coach o con un psicólogo para que esto me pueda cambiar. Porque al final, si yo tengo mi determinación limitada, no voy a poder desarrollar mi máximo potencial. Finalmente, soy una persona inflexible. Eso quiere decir que si yo digo por aquí, es por acá. ¿Qué es importante para esto? Pues que si yo voy a entrar a una organización que es mucho más abierta o que si es una organización que de pronto tiene personas mucho más inflexibles, tienen que conocer que mi flexibilidad es un poco o es mucho más desarrollada en el campo de el foco en esta parte. Y finalmente, yo soy una persona que necesita reafirmación. ¿Sí? Si mi líder o mis líderes hubieran podido conocer este perfil y dicen, es que David necesita reafirmación, no es que yo necesite una palmada en la espalda de forma constante, pero necesito de forma subconsciente un tema de reafirmación verbal. Y esto hace que mi potencial pueda fluir. Al final, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un perfil ideal, yo voy a conocer como coach, como reclutador o como consultor, exactamente esa persona, cómo es el comportamiento y cómo puede florecer dentro de la organización, área o proyecto. Y finalmente, lo que va a pasar es que cada persona va a poder ser lo que verdaderamente nació para ser y no lo que la empresa le diga que tiene que ser. ¿Qué es Brainex al final? Nosotros somos una consultora, una startup de consultoría y data sci-tech enfocada en ofrecer herramientas para la transformación empresarial y personal. Nuestra historia se crea en Colombia hace aproximadamente 2 años. Estamos ya en 5 países de Latinoamérica y llegamos a España hace aproximadamente 1 mes y medio para poder transformar los procesos de consultoría de coaching transpersonal, de consultoría de coaching ejecutiva, de consultoría de equipos, de estructuraciones, de reclutamiento con el fin de que las empresas y los coaches y los mismos consultores puedan tener herramientas para tomar decisiones basadas en data y no en temas subjetivos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos a nivel de consultoría, tenemos diferentes acciones que podemos generar a las empresas. Tenemos workshops de taller de liderazgo, talleres de comunicación asertiva. Tenemos thesis readings con el fin de que las personas pues, puedan hacerlo de forma independiente y puedan entender mucho más su perfil. Procesos de reclutamiento, cuando no saben escoger 1, 2 o 3 factores, candidatos pues puedan tomar decisiones verdaderamente con data. Procesos de coaching, donde sesiones de 5 a 8 sesiones con todo, digamos, un proceso ya organizado de data, saber la persona cómo puede ir mejorando y hacerle procesos verdaderamente de transformación. A nivel de certificación, nosotros estamos avalados tanto por Cambridge Code como por GC Index para poder dar certificaciones de las herramientas, con el fin de que los consultores, los coaches, las empresas, con esto puedan crear sus talleres, puedan crear sus sesiones, puedan vender test, ¿sí? Y adicionalmente a esto, pues pueden entrar a una comunidad diferente de GCologists o de Cambridge Code Interpreters, que es como la forma que lo manejamos, para poder crear desde cero su negocio. Muchas veces un coach sale del coach y no sabe qué hacer, y menos si no tiene una noción de negocio. Y es muy difícil empezar a crear su marca personal, a crear su portafolio. Teniendo directamente estos factores, las personas pueden empezar a crear su proceso. Asimismo, también las escuelas de coaching pueden empezar a crear sus especializaciones en SciTech para que los coaches no solamente salgan certificados como coach, sino que salgan con herramientas de negocio para empezar a facturar de una vez, con talleres ya hechos, con test ya puestos y con metodologías que nosotros también les entregamos a nivel de coaching, a nivel de evolución, para que pues, se puedan empezar a generar negocios en estos aspectos. Entonces, la invitación para todos, ya sean empresas, sean coaches, sean escuelas o sean consultores, es que miren la posibilidad de integrar estas tecnologías a nivel de sus talleres, de sus sesiones o a nivel personal de coaching si lo necesitan. También nosotros pues tenemos diferentes consultores a nivel mundial que nos ayudan en estos procesos. Nosotros, ¿qué podemos generar con esto? Pues desarrollar verdaderamente estrategias de negocio enfocadas en equipos de trabajo que hagan lo que tengan que hacer de acuerdo a su naturalidad, en fusiones de adquisiciones, en temas de coaching en liderazgo, en procesos de reclutamiento, en procesos de transformación cultural, en procesos de diversidad e inclusión, en mejoras operacionales, en cambios estructurales de la compañía, en programas de innovación, en proyectos donde yo necesiten personas de 3 a 4 meses que me generen un impacto muy grande, saber cómo esas personas verdaderamente puedo impactar. Finalmente, estos tests también son muy importantes y ya lo hemos implementado en Latinoamérica a nivel de jóvenes o estudiantes, tanto de colegios como de universidades,
para poder mapear todos los colegios y saber cuál es la naturalidad de los estudiantes y cómo el colegio está enfocando sus clases o enfocándolos. ¿Sí? A nivel de personas jóvenes que estén saliendo de la universidad y todavía no sepan qué carrera, qué puesto escoger, o personas que salieron del colegio y no saben qué carrera tomar, las carreras que se tomen basadas verdaderamente donde ellos van a tener mayor impacto y verdaderamente donde haya un tema de gusto más naturalidad, y esto le genera a ellos pues una forma verdaderamente de ser únicos en su carrera y en sus acciones. La invitación al final es que todas las empresas, coach o consultoras interesadas en esta tecnología puedan tomar un test gratis, ya sea GC Index o Cambridge Code, con el fin de que vean la asertividad de este proceso. Muchas veces, pues, es difícil entender la asertividad en un PowerPoint o en un webinar, sino hasta que la persona verdaderamente toma ese test y entiende la asertividad que puede tener en este proceso. Estos son mis datos. Aquí han visto pues el proceso del código QR donde van a estar mis datos para que los interesados me puedan escribir o llenar el formulario que está en el link después, abajo de la página de la empresa, y me dejan sus datos y yo me comunico con ustedes para poder desarrollar pues todo el talento que tanto las personas necesitan como los consultores y empresas pueden llegar a necesitar para impactar mejor a las personas, ¿vale? Muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Gracias, David. Por acá pregunta Goran si puedes compartir el URL de BrainX. Sí, ahí en el código QR, ahí está toda la información. Está página web, está mi LinkedIn, está mi celular, etcétera. Vale. Bueno, por acá preguntan que si el tema de ser un equipo de alto rendimiento tiene mucho que ver con el ambiente que se vive en la empresa, desde tu líder hasta la última perfil, como el último nivel de perfil. ¿La pregunta cuál es? Que si crear un equipo de alto rendimiento tiene mucho que ver con el ambiente que se vive en un equipo, o sea, en una oficina. Miren, yo creo que al final acá hay dos factores importantes. Un factor es el candidato y el equipo, y otra parte es la motivación, ¿sí? Acá nosotros, digamos, dejamos a un lado la parte de motivación. Creo que eso es otro tema mucho más grande, de crear ambientes laborales motivados, comunicación asertiva, etcétera, desde los líderes, de las cabezas, etcétera, que eso claramente influye, y eso hace que las personas, digamos, aún se sientan mucho más motivadas en sus puestos. Lo que estamos hablando en este webinar finalmente o puntualmente es las personas dónde van a florecer para crear equipos multifuncionales de alto impacto. Que ya la empresa haga un trabajo de motivación para que ellos puedan subir 2, 3, 4, 5X mucho más su potencial, es un proceso ya de área de recursos humanos y es un proceso mucho más de comunicación asertiva desde las cabezas hacia abajo. Pero acá el punto es la organización de equipos frente a las potencialidades de las personas. Pero la respuesta es sí. Acá hay un factor muy importante a nivel de motivación. Creo que al final el coach no es coach solamente por haber certificado como coach, sino que el coach es toda esa persona que entrena las habilidades y saca lo mejor de cada uno. Esos líderes que verdaderamente pueden sacar la habilidad de un estratega, de una persona que verdaderamente está enfocada a nivel de implementación, de publisher, hace que el ambiente pues funcione mucho más y los equipos pues florezcan. Genial. Por acá dice Nelson Pinilla, siempre tener en cuenta que el éxito y la complementariedad, ay, a ver, se me borró, en el equipo se basa en colaborar y no en competir. Claro, acá hay un tema importante y es, una cosa es colaborar y otra cosa es ser verdaderamente apoyos o ser verdaderamente un equipo congruente, organizado para un fin, ¿sí? Porque yo puedo apoyar a mis coworkers, claramente, pero ¿qué pasa cuando yo soy un factor complementario a ellos? Cuando tú eres una persona altamente estratégica y yo soy una persona altamente implementadora, ¿cómo nosotros dos nos podemos complementar para poder sacar ese proyecto adelante? ¿Sí? Una cosa vuelve a ser es el ambiente laboral, que es claramente un factor importante, pero otro punto es cómo yo me complemento frente a mis habilidades naturales y las habilidades del otro para generar un fin común. A ver, por acá creo que había otra.
Dice Paola Saldaña, excelente información. Creo que todos deberíamos de hacer estos test para tener mayor impacto en el área que nos desempeñemos. Felicidades por el webinar. Y dice por acá, Inti Pinilla, una empresa puede decirle que no a una persona dependiendo de los resultados de Cambridge Code. Yo creo que al final acá es importante y es que se ha trabajado, ¿sí? O sea, siempre nosotros tenemos limitantes en nuestra vida, tenemos miedos, tenemos procesos de autoconocimiento que tenemos que dar. Otra cosa es que esos procesos se hagan eh, en momentos iniciales de nuestro proceso de laboral. Si yo hoy, por ejemplo, no sé, a mis 25 años, entiendo que tengo unos problemas específicos, o no problemas, tengo un perfil del subconsciente que debido a mi niñez, pues me generó diferentes formas de actuar, pero yo estoy en constante mejoras para poderlo hacer. Lo que va a pasar es que yo estoy superando esos procesos y estoy con mi autoconocimiento formándome y tratar de mejorar. Pero si yo lo que hago es saber que internamente soy una persona, por ejemplo, que no me gusta aprender, tengo un potencial limitado, porque básicamente no tengo interés en sacar mi potencial. Y eso lo sé desde pequeño y a los 40, 50 años sigo pensando así, lo que va a pasar es que yo nunca voy a poder sacar mi potencial. Entonces acá lo importante de estos test es que vuelven visible los elementos que yo puedo llegar a mejorar y buscar ya las personas, las empresas o las áreas adecuadas para poder florecer. Hasta los mismos jefes, ¿sí? Que puedan entender mi perfil y potenciarme de la forma que yo necesito. Acá tengo otra pregunta. Ay, dame un segundo. Dice, ¿crees que es buena idea? Esto es más como un consejo. ¿Crees que es buena idea decirle a mi líder que nuestro equipo necesita realizar este tipo de dinámicas? Miren, yo creo que al final, cuando uno se da cuenta de que hay una herramienta poderosa que va a mejorar mi autoconocimiento, claramente que es importante decirle al líder, porque muchas veces los líderes ni siquiera, y a mí me ha pasado como líder, ni siquiera sé leer a mi equipo, ¿sí? Muchas veces uno hace sus metodologías constantes de poder entender temas de feedback, mirar si esa persona, pues digamos a nivel de DISC, por ejemplo, esa persona es dominante o es influyente, etcétera, pero son temas que se quedan hasta ahí. O sea, son teorías que más que un líder, si no ve una data, va a ser muy difícil que verdaderamente pueda tomar acción o porque el líder tiene una amplia experiencia, ¿cierto? Y al final esa persona hace que me pueda aconsejar y me pueda hacer un buen método. Y la respuesta es sí, si yo conozco que estas herramientas existen, pues es importante levantar la mano y decirle a mis líderes, mire, existe esto, me parece importante que a nivel de equipo lo podamos hacer, o quiero que el área de recursos humanos en bienestar me regale un test para autoconocerme y asimismo me dé un proceso de mentoring, ¿sí? Normalmente, si ustedes se dan cuenta, los procesos de coaching a nivel, en las empresas se lo dan a los C-levels, ¿sí? Entonces, no, al CFO, al CMO le vamos a dar un proceso de coaching bien estructurado para que crezca. ¿Y qué pasa con los analistas? ¿Qué pasa con los coordinadores? ¿Qué pasa con los gerentes? Si nosotros podemos darle a un analista un buen coaching a los 25, 30, 35 años, esa persona en 3 años va a crecer mucho más de lo que puede haber crecido 10 sin hacer el proceso de coaching. Entonces, al final, lo que nos toca es nosotros es entender nuestro perfil y es un tema de autoconocernos. Por eso, al final, el coach también es muy importante. Si yo veo que no estoy sacando mi máximo potencial, qué bueno es poder ir a donde un coach que me lea, me organice mis procesos y me haga funcionar de la manera que yo tengo que funcionar. Yo solo, y es un tema importante, uno a nivel individual, si no tiene una autodeterminación muy grande, es muy difícil que se autogestione. Y para eso se necesita un buen líder, unos buenos padres, una buena familia o un autoconocimiento importante que uno diga, bueno, con esto yo sí me puedo empezar a andar y tengo una base. ¿Mm? Genial. Por acá, a ver, tengo otra pregunta y dice, tengo el potencial suficiente para desempeñar mi trabajo y más. Sin embargo, las tareas que me suelen poner no me llenan y las suelo terminar pronto. ¿Qué me recomiendas? Ahí está el punto. Seguramente esta persona florece mucho más en otra área. Es una persona, y me pasó a mí. Yo empecé una empresa donde me fue durante 2 años, me sentí totalmente cómodo en la empresa porque me tocaba pensar, desarrollar creativamente y estructurar a nivel estratégico. Pero cuando ya estructuré y desarrollé todo esto, me tocó ir a implementar.
y me tocaba hacer lo mismo todos los días. Y ese proceso, pues el primer mes lo hice bien, el segundo mes lo hice bien, el tercer mes lo hice bien, pero ya el cuarto decía, escucha, yo aquí no me siento bien. Entonces yo empezaba a irme a mi área natural. Entonces, no, venga, voy a pensar y voy a estructurar a ver cómo implemento. Y ya me quedaba otra vez arriba. Entonces, bueno, pero entonces no ha dado los resultados. ¿Qué ha pasado? Y lo que me di cuenta es que muchas veces uno está en el área donde no florece. Y eso es lo que está pasando en esta persona que nos está preguntando es, yo siento que no puedo andar más. Pues claro, porque es que el área donde tú floreces seguramente es otra. Si tú conoces dónde es tu área, seguramente vas a levantar la mano a tu jefe y le vas a decir, mira, me gustaría tener un reto nuevo, me gustaría que me pusieras un proyecto donde yo pueda mejorarlo, o quiero tener habilidades en estrategia, o quiero que me hacer eso. Entonces, cuando yo conozco mi perfil ya a nivel de GC Index, puedo empezar a tomar decisiones frente a lo que yo quiero y no lo que la empresa me toque. ¿Sí? A mí ha pasado que a veces en trabajo me han dicho, David, ¿tú quieres liderar un proyecto financiero? Pues es que es la única forma de subir. Si yo digo que no, lo más seguro es que me digan pues que no voy a poder seguir en la empresa o no voy a poder conseguir esa gerencia o dirección. Pero si yo le digo a la persona, mira, yo puedo entrar al proyecto de gerencia, de financiero me parece buenísimo, pero donde yo mejor te puedo generar valor es en la parte creativa, en la parte de desarrollo. Después de ahí te aconsejo que contrates o que tengamos en el equipo a esta persona que lo implemente. Y ser franco verdaderamente con las potencialidades que uno tiene. Pero para ser franco con las potencialidades que uno tiene que conocerse y saber dónde están. A ver, por acá, gracias. Por acá tengo otra pregunta. ¿Este test puede funcionar para un equipo pequeño? Mira, nosotros manejamos este test y nos ha ido muy bien a nivel de startups que no tienen área de recursos humanos o que son equipos pequeños. ¿Por qué? Tuve la posibilidad de mapear a 2 emprendedores que hicieron una empresa, fracasaron a los 5 años aproximadamente, les invirtieron una muy buena plata, y cuando empecé a mapearlos de formas diferentes, entendimos el qué estaba pasando con ellos, y es que los dos tenían el mismo perfil, eran playmakers, eran muy buenos a nivel de cohesión de equipo y eran muy buenos a nivel creativos, pero ellos tenían muy baja energía a nivel estratégico y mínima a nivel de implementación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Solamente con 2 personas, ¿cierto? Qué interesante es poder decir que estas 2 personas hubieran podido hacer esa tesis y decir, venga, nosotros tenemos que meter un co-founder que sea altamente implementador porque nos va a complementar. Si no, nosotros vamos a quedar en las mismas conversaciones, y es lo que pasa en las conversaciones de equipos pequeños, que siempre se van o a la parte estratégica o a la parte creativa, y solamente hay uno que empieza a pujar. Entonces, cuando yo mapeo equipos pequeños, sé exactamente cuál es mi rol dentro de las conversaciones y dónde yo puedo generar mayor impacto a las áreas o a la empresa. Entonces, para equipos pequeños es extremadamente fuerte, y a nivel de contratación, empresas de startups que no tengan áreas de recursos humanos, solamente con hacer GC Index o hacer Cambridge van a poder tomar decisiones de saber a quién escoger y no tener que gastarse 3 o 5 o 10 entrevistas con diferentes perfiles, encontrar un headhunter que les va a cobrar un montón de plata por el perfil, sino que por 100 euros, aproximadamente 125 euros, van a poder saber exactamente la persona cómo funciona, y ya la decisión se toma basado en qué necesita el cargo, ¿sí? ¿Cuáles esas habilidades que la persona necesita, no a nivel de expertise, sino a nivel mental para poder lograr? A ver, por acá pregunta Paola, ¿qué costo tiene este test y dónde lo podemos buscar? Mira, este test va a depender de diferentes acciones. Si quieres, aquí te dejo, Paola, mi código QR, ahí está mi mail también y mi celular en España, para que me escribas, y va a depender, pues, si tomas un test, si tomas 2, si lo vas a hacer para una empresa. Entonces, al final, pues, hay, digamos, diferentes procesos de precio que ya se manejan cuando las personas, pues, conocemos un poquito más la necesidad o el dolor que tienen frente a esto. O es un proceso, por ejemplo, de coaching. Necesito hacer un proceso de coaching basado en esto, pues acá son otros procesos ya de precios diferentes, pero la verdad son muy cómodos para el valor que da. Genial. Por acá dice, muchas veces el fundador tiene la visión y se enamora del proyecto, pero no sabe nada de operaciones. Este esquema pudiera abrir los ojos y dejar crecer la empresa. Totalmente, totalmente, porque normalmente los founders que son creadores son personas altamente creadores y están constantemente creando. Y ahí es cuando falta bajar ideas, ¿sí? Pero si las personas se contratan en sus equipos, son personas también, y vuelve el punto, creadoras, la empresa no va a adelantar, se va a crear ideas. Entonces ahí es cuando el founder dice, bueno, yo tengo que contratar un perfil
que me complemente, me sustituya en los momentos que yo necesito. Si la persona no entiende de operaciones o es una persona que, porque acá ya es un nivel de conocimiento versus de naturalidad, ¿no? Pero si la persona no es implementadora, si no va a la acción, pues mira, yo tengo que contratar un perfil o mi mano derecha o un co-founder que sea altamente enfocado en implementación, ¿sí? Y también pues esto hace que el equipo sea cohesionado, que tenga los 5 perfiles del GC Index que necesitamos, que necesita una empresa para poder fluir, ¿sí? Si no, pues nos vamos a quedar en estrategia o en ideas o en implementación, pero no estamos organizando la estrategia o no tenemos una cohesión de equipo. Y esos son los problemas diarios de las startups que tienen, ¿sí? Acá tengo la última pregunta y dice, a ver, aquí está. ¿Las evaluaciones semestrales o trimestrales pueden funcionar para poder determinar si en el equipo se necesita este tipo de test? A ver, yo creo que al final la evaluación es un punto, o desde mi punto de vista, las evaluaciones trimestrales de las empresas hacen que la persona la pongan en un perfil, en una macro para saber si esa persona tiene alguna habilidad que se ha visto, ¿cierto? Y al final esas reuniones trimestrales son todos los gerentes o directores que se sientan y hablan de cada uno, ¿sí? O algún test psicológico o psicotécnico que toman y dicen, no, es que esta persona tiene una habilidad de autoconocimiento gigantesca, ¿sí? Pero estos datos son mucho más subjetivos, son temas de conversación entre gerente y área de recursos humanos. Al final, este dato que tú mires aquí es un dato de Data Scientist que funciona frente a la asertividad de estos test. Entonces, ya digamos que, y bien interesante la pregunta, si ya los resultados trimestrales no se dan subjetivamente por lo que piensa mi jefe o por lo que piensa mi amigo o la persona que trabaja en el grupo, sino por los datos que yo le puedo aportar al área, el tema cambia totalmente. ¿Sí? Porque yo personalmente hice un test en una multinacional y me acuerdo que mi jefe me dijo, es el peor test que ha tenido la empresa. Yo no sé cómo usted hizo este test, pero usted salió totalmente del cuadrante. No o sea, si usted lo hubiera contratado con ese test, usted no lo hubiera contratado. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué test es? No, es un test psicotécnico que mira diferentes habilidades que necesita la empresa. Pero lo que no se dan cuenta es que esos son los parámetros psicológicos que tiene la empresa establecida. Pero ¿dónde yo florezco? Verdaderamente, ¿dónde es el impacto donde la empresa me pueda verdaderamente ayudar a florecer? Entonces acá yo creo que el proceso cambia. Creo que siempre las empresas están enfocadas mucho más en temas subjetivos, en algunos datos psicotécnicos, pero cuando ya entran a entender dónde la persona genera valor, es cuando yo puedo contratar personas altamente potenciadas y en áreas que verdaderamente puedan pues florecer ellos y dar los resultados que se necesitan. Súper. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han podido conectarse, que han hecho preguntas. A ver, bueno, aquí tengo otra antes de cerrar. A ver, Ruby dice, los test que mencionas aplican para emprendimientos de impacto socioambiental, para conocer desde el inicio la estructura, equipo, entre paréntesis, que será la base del emprendimiento, para continuar a lo largo del tiempo con el emprendimiento. Mira, yo creo que acá hay 2 temas importantes. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacerle este test a personas en Colombia personas vulnerables socialmente en Colombia. Y lo que nos dimos cuenta es que hay personas que son extremadamente fuertes, que sin tener estudio tienen un potencial de una determinación, pero tremenda. Qué bueno es que a nivel social las alcaldías, las gobernaciones, puedan empezar a mapear esas personas que no han tenido acceso, digamos, a educación o que son vulnerables socialmente y poder entrar, que hay personas que son extremadamente poderosas, ¿sí? Entonces, una parte social es sí, se pueden mapear personas desde los 12, 18 años a nivel social y entender esas personas qué potencial tienen y con eso poder florecer con ellas a nivel de educación, a nivel de empresa. Y por otro lado, la pregunta a nivel de startup de comienzo, qué bueno que yo cuando voy a hacer una empresa pueda hacerle a mi co-founder este test y entender en qué nos complementamos o saber nosotros dos cómo somos y qué elemento tenemos que meter en el equipo, ¿sí? Entonces, si yo al inicio de una startup puedo yo entender esto, voy a, uno, tener mejor comunicación con mi co-founder o con mi socio, voy a saber qué socio tengo que meter y finalmente cuál es la estructura
al siguiente paso que yo tengo que tener como persona, elemento, que nos va a complementar a nosotros, ¿sí? Ya el proceso al final lo tomo frente a data, no lo tomo frente, no, es que él se graduó conmigo en la universidad y nos caemos muy bien y al final pues yo creo que puede ser un buen elemento de socio. Lo vas a tener toda la vida de socio y no sabes al final dónde va a generar mayor impacto. Genial. A ver, dice, ok, dice, gracias por la respuesta. Bueno, chicos y chicas, ahora sí cerramos. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber sintonizado, a ti, David, por haberte conectado y haber hecho una súper explicación de este tema tan interesante. Ya saben, pueden seguirlo en sus redes sociales y aprovechen que pueden hacer el test también y así ver si pueden aplicar a esto para su equipo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y nos vemos en una próxima ocasión. Seguro que sí. Hasta Dale, saludos a todos, luego. gracias por conectarse. Hasta luego. Cuídense. Chao. Bye.